Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Karen Rosales Martínez y esta es mi presentación de los resultados del proyecto de COVID. Muy bien. Y bueno, vamos a contextualizar un poquito este proyecto. La pandemia COVID fue una enfermedad que afectó a todo el mundo, a todos los países y pues hubo muchas muertes. Esta pandemia se originó en China. La meta de este proyecto es analizar los datos, obtener hallazgos y presentar los resultados y hallazgos con presentaciones o de manera visual para que sea más entendible. También, bueno, me gustaría platicarles un poquito del proceso de aprendizaje. Para mí el proceso de aprendizaje fue muy importante porque me permitió conocer fórmulas y me permitió conocer un poquito de cómo estructurar la mente para poder llevarlo como a la práctica y creo que esto es parte de lo que más me llevo. Parte del aprendizaje fue familiarizarse con los datos y saber qué era y a qué queríamos llegar. Es importante también saber que conocer el proceso de tratado de los datos. En este caso, pues utilicé esa fórmula, me di cuenta que con esa fórmula podías realizar como un montón de cosas y poder filtrar como tenía como muchas ventajas esta fórmula. Por una es promediar, pero promediar con base a ciertos filtrados, con base a ciertas condiciones que tú le vas dando y creo que es una fórmula muy maravillosa. Y bueno, para obtener la obtención del exceso de mortalidad por país, es importante tener en cuenta que debes de hacer los dos pasos anteriores, calcular el promedio de muertes reportadas de años anteriores y tener el promedio de muertes totales reportadas en el periodo de COVID o en este caso en el periodo que nos interesa. El promedio de muertes reportadas años anteriores o años pre-COVID, esta es como nuestra muestra de un periodo de tiempo atípico o normal. Entonces, para sacar este exceso de mortalidad es importante una resta. Aquí en este caso, en el periodo de muertes totales del periodo COVID, que es donde hubo un exceso, se le va a restar el periodo donde no hubo o pre-COVID, donde no hubo de las muertes pasadas. Este resultado, este restante, nos da el exceso de mortalidad. Con esta suma nos damos una idea de cuánto es que ha subido las muertes o cuánto, o si se mantienen igual o qué. Entonces, esto es lo que vamos a analizar y esto es parte como del análisis más importante. Y bueno, todo el proceso tienes que hacer un paso con el otro, porque cada uno de esos procesos o de ese paso que vas haciendo te sirve para calcular el otro. Entonces, una vez calculando el exceso de mortalidad, también saqué el promedio de muertes reportadas antes de COVID. Esta fecha es como importante saberla porque tenemos que determinar como los años. Con esto, con la normalización, también es importante poner que la normalización de exceso de mortalidad por COVID por cada 100.000 habitantes nos permite entender mejor los datos. Quiere decir que nos permite entenderlo comparándolo con otros países. No es lo mismo comparar a México con Chile porque su población es diferente. En México, por ejemplo, podemos decir que de cada 100.000 personas, 16 personas murieron en la primera semana, en comparación con Chile, que pueden ser muchos menos, por la cantidad de diferencias de población. Ahora, voy a mostrar los resultados. Bueno, esto es el resumen de los resultados. Como podemos, esta es la gráfica. Los resultados son los comparativos de la comparación del total de muertes periodo COVID con las muertes registradas por COVID. Muy bien, y ya para finalizar, aquí pongo unas gráficas que nos permiten visualizar en comparación la población que tienen entre estos cuatro países y también una gráfica de barras que nos permite ver la suma de muertes reportadas por COVID y la suma de exceso de mortalidad. Esta tabla específicamente nos permite ver cuántas muertes se registraron por COVID y cuántas fueron las que hubo como de más
que no, tal vez no se dijeron, o sea, es como una, pues sí, como muertes que no se dicen, pero que pudieron haber muerto por COVID.